corre a cargo de Laura Morales, de la Universidad de Sevilla, en colaboración también con la Universidad de Aveiro, y el título de la presentación es Efecto de las medidas de restauración post-incendio en suelos forestales sobre la actividad microbiana bajo condiciones simuladas de sequía. Hola Laura, y cuando Hola, quieras. Buenos días, muchas gracias Engracia por la presentación. Espero que podáis ver el PowerPoint. Vale, pues voy a comenzar la presentación en nombre de mi grupo de Química Agrícola de la Universidad de Sevilla, y como ha comentado Engracia, este ensayo aprovechó un experimento anterior llevado a cabo por el equipo de Jan Jacob Kaiser de la Universidad de Aveiro, en Portugal. El panel de cambio climático destaca la vulnerabilidad de la región mediterránea frente a las condiciones de cambio climático y predice un incremento en la frecuencia de temperaturas extremas acompañado por una mayor ocurrencia de episodios prolongados de sequía. Estos factores climáticos, junto con factores más de carácter socioeconómico, como el reemplazo de bosques nativos por plantaciones de especies comerciales, muchas veces que coinciden con especies pirófilas, junto con el abandono de las zonas rurales, que conlleva un abandono de los usos tradicionales, como es el pastoreo y las podas. Estos dos factores hacen que se acumule más combustible en las zonas forestales, y junto a los mayores tiempos de sequía y las temperaturas extremas, incrementan el riesgo de ocurrencia de grandes incendios forestales. Como dato, tenemos que en la anterior década, entre los años 2000 y 2010, se produjeron en España como media anual 30 grandes incendios forestales, caracterizados por afectar a un área mayor de 500 hectáreas. Y generalmente se concentran en la zona noroeste de España. Como ya han comentado los compañeros en las anteriores charlas de esta sesión, uno de los principales factores de degradación del suelo como consecuencia de los incendios forestales es la pérdida de la materia orgánica por erosión. Con el objetivo de proteger el suelo y frenar la erosión, se proponen técnicas como la adición de acolchados o mulching, que además de proteger el suelo, añaden materia orgánica que podría tener un efecto positivo sobre la estabilidad de la comunidad microbiana y el mantenimiento de la funcionalidad del suelo frente a diversas perturbaciones. En este caso, lo que nos interesa son los periodos de sequía o las condiciones de estrés hídrico. El objetivo de nuestro experimento es no solo ver si estas medidas de restauración post-incendio son efectivas a la hora de proteger el suelo frente a la erosión, sino también estudiar si tienen un efecto positivo sobre la resiliencia de estos ecosistemas frente a condiciones de cambio climático. Y en este caso, sobre un ciclo simulado en condiciones de laboratorio de sequía-rehidratación. Hipotéticamente, si estas medidas de restauración tuvieran un efecto positivo sobre la diversidad edáfica, sería esperable que contribuyeran igualmente a mejorar la resistencia y resiliencia del suelo frente a las condiciones de sequía. Como he comentado anteriormente, para este ensayo se aprovechó un experimento previo enmarcado dentro del proyecto RECARE, establecido en dos zonas de estudio que fueron afectadas por un incendio en el verano de 2017, localizadas en el distrito de Coimbra, en Portugal. Sobre estas zonas se aplicaron medidas de control de la erosión en octubre de 2017. La primera de estas zonas era un pinar de Pinus pinaster, en el que se aplicaron 3 tratamientos. Por una parte, un mulch natural, que el suelo quedó cubierto por la hojarasca quemada y la depositada de forma espontánea durante la regeneración natural de la masa forestal.
El segundo tratamiento consistió en un mulch de hojarasca de pino. Se aplicó sobre el suelo, una vez que se había retirado la hojarasca quemada, acículas de pino en una dosis de 200 gramos por metro cuadrado. Y por último, estos dos tratamientos se compararon con un tratamiento control en el que se retiró la hojarasca, pero no se añadió ningún tipo de mulch. La segunda zona, aparte del pinar, fue un madroñal, también afectado por el incendio. En este caso solo se compararon dos tratamientos. Un mulch de trigo aplicado igualmente a una dosis de 200 gramos por metro cuadrado sobre la hojarasca quemada, que se comparó con un tratamiento de control al que no se añadió ningún tipo de acolchado. Este es un esquema sencillo de cómo se distribuyeron los tratamientos en el campo, en las dos zonas. Entonces, como podéis observar, las parcelas se agrupaban en 3 bloques a favor de la pendiente. En enero de 2019 fue cuando nosotros ya tomamos las muestras de suelo de las dos localizaciones y separamos dos profundidades. Por una parte, el horizonte orgánico, que estaba constituido por los restos de materia orgánica y la ceniza, y el horizonte mineral, que eran 0,15 centímetros inmediatamente por debajo del horizonte orgánico. Y comentaros que en el pinar también se consideró un cuarto tratamiento que se recogió suelo de un pinar adyacente, pero que no había sido afectado por el incendio. En cuanto a la metodología, una vez se tomaron las muestras de suelo, se realizó un análisis inicial de la actividad microbiana de los suelos, en las que se midió la biomasa microbiana estimada a partir de las concentraciones de ADN y también actividades enzimáticas vinculadas a los principales ciclos de nutrientes del suelo, como son la deshidrogenasa, la aminopeptidasa, la fosfatasa, la beta-glucosidasa y la acetilglucosaminidasa. Una vez realizado este análisis inicial, se llevó a cabo el ensayo de un ciclo simulado de sequía-rehidratación en condiciones controladas de laboratorio. Para ello se utilizaron microcosmos con 15 gramos de suelo, de los que se hicieron 8 replicados por muestra. Estos microcosmos se sometieron a este ciclo de sequía-rehidratación compuesto por 3 fases o 3 periodos. El primero de ellos es el periodo de preincubación de 28 días. Las muestras de suelo se hidrataron cada una en la medida necesaria hasta ya alcanzar un 70% de su capacidad de campo y se mantuvieron con esta humedad durante 28 días. Todo ello en una cámara de crecimiento con condiciones de temperatura controladas que estaban alrededor de 20 grados. Después del periodo de preincubación, comenzó un periodo de sequía de 30 días, en el que la mitad de los replicados dejaron de regarse, llegando a secarse por completo, mientras que los otros continuaron al 70% de su capacidad de campo, que sería el tratamiento control en este caso. Y finalmente entró un periodo de rehidratación de 14 días, en el que todos los replicados, tanto los del tratamiento de sequía como los de control, se rehidrataron nuevamente y mantuvieron al 70% de la capacidad de campo. Durante toda la duración de este ciclo se controló la evolución de la actividad microbiana a través de mediciones frecuentes de la tasa de respiración del suelo. Como resultado, dentro de los análisis iniciales, en el caso del pinar, no se encontraron diferencias significativas para la concentración de ADN en el suelo, ni entre los horizontes ni entre los tratamientos. Se pudo observar cómo las actividades enzimáticas, en este caso la aminopeptidasa y la beta-glucosidasa, fueron significativamente mayores
significativamente mayores en el horizonte orgánico comparado con el horizonte mineral, lo que puede estar explicado por un mayor contenido en materia orgánica en este horizonte orgánico, que estaba alrededor de un 12%. Sin embargo, no hubo diferencias significativas dentro de este horizonte para estas dos enzimas. La actividad acetilglucosaminidasa fue la única que dentro del horizonte orgánico tuvo diferencias significativas entre tratamientos, ya que fue mayor, como se puede observar en la gráfica de la izquierda, en los suelos no quemados, en comparación con los afectados por el incendio, pero tampoco se observaron diferencias significativas entre los 3 tratamientos de acolchado. El efecto negativo sobre esta actividad enzimática del incendio, generalmente vinculada a la comunidad de hongos, podría indicar una mayor sensibilidad de los hongos a los incendios. En cuanto al madroñal, nuevamente no se encontraron diferencias significativas en la biomasa microbiana, ni entre horizontes ni entre tratamientos. Nuevamente, en el horizonte orgánico, también debido a un mayor contenido de materia orgánica, se encontraron mayores valores de la actividad deshidrogenasa y aminopeptidasa en comparación con el horizonte mineral. Pero dentro de cada horizonte no se observó ningún efecto significativo de la adición del malts de trigo comparándolo con el control. En cuanto al ensayo de sequía, en las muestras correspondientes al pinar, en el horizonte orgánico se registraron mayores tasas iniciales de respiración que en el horizonte mineral, es decir, mayores tasas de respiración al final del periodo de preincubación y justo antes del comienzo del periodo de sequía, que está marcado con el círculo rojo. Podéis observar en las dos gráficas cómo en los suelos quemados esta tasa de respiración medida en microgramos de carbono por gramo de suelo y día estaba alrededor de 15, mientras que en los suelos no quemados, en la gráfica de la derecha, estos valores iniciales estaban rozando los 80 microgramos de carbono. Sin embargo, no hubo un efecto significativo de los tratamientos dentro de los suelos, quemados. Perdón. Al final del periodo de sequía, todos los suelos prácticamente llegaron a tener una tasa de respiración nula, sin encontrarse diferencias entre ellos, ni siquiera entre los suelos quemados y los no quemados. Sin embargo, sí que hubo un efecto significativo de los tratamientos en la velocidad de esta disminución de las tasas de respiración. La gráfica representa la disminución de estas tasas de respiración en el momento intermedio del periodo de sequía. Entonces, en este momento intermedio, las tasas de respiración esta disminución en la tasa de respiración fue mayor en el horizonte mineral, representado en color amarillo, en comparación con el horizonte orgánico, pero no se encontraron diferencias entre los 4 suelos. Sin embargo, en el horizonte orgánico, la disminución en estas tasas de respiración fue mayor en el suelo no quemado en comparación con los afectados por el incendio, donde no se encontró ningún efecto significativo del tratamiento de mulch en esta disminución de las tasas de respiración en el momento intermedio del periodo de sequía. Durante la rehidratación se observó un crecimiento disparado de las tasas de respiración, incluso alcanzándose valores por encima de los valores iniciales previos al periodo de sequía, lo que comúnmente se conoce como efecto Pearce. Entonces, un día después de la rehidratación, que está marcado en las gráficas con un círculo rojo,
se obtuvieron mayores tasas de respiración en el horizonte orgánico, en comparación con el horizonte mineral. Y dentro del horizonte orgánico, las mayores tasas de respiración se observaron para los suelos no quemados, mientras que en los quemados no se obtuvieron diferencias significativas. Ya en el Madroñal, al igual que pasaba en el Pinar, las tasas de respiración iniciales fueron mayores en el horizonte orgánico, pero en este caso sí que se observó un efecto positivo de la adición del malts en las tasas de respiración iniciales si solamente se centra la atención en el horizonte orgánico. Como podéis ver en la gráfica de arriba, que las tasas de respiración iniciales de los suelos, de los suelos control estaban en torno a 10, pero llegaron a prácticamente el doble en los suelos con el tratamiento de mulch. Sin embargo, ambos tipos de suelo, con mulch de trigo y control, siguieron una evolución muy similar durante todo el ciclo de sequía-rehidratación, sin que llegaran a observarse diferencias significativas entre ellas. Sin embargo, al llegar a la rehidratación, se alcanzaron mayores tasas de respiración en el tratamiento con mulch, lo que sugiere un efecto positivo de la adición del mulch sobre la capacidad de recuperación de la actividad microbiana tras estas condiciones de sequía. Como conclusión, destacaríamos que entre los resultados obtenidos destacan los mayores niveles de actividad microbiana, tanto de las actividades enzimáticas como de las tasas de respiración, siempre en el horizonte orgánico comparándolo con el horizonte mineral, lo que puede deberse al mayor contenido en materia orgánica en este horizonte. Sin embargo, tanto la biomasa microbiana como las 5 actividades enzimáticas analizadas no han reflejado un efecto significativo de las prácticas de restauración post-incendio sobre la actividad microbiana de los suelos. Esta falta de diferencias significativas puede deberse a que en el momento en que se llevó a cabo la toma de muestras, que fue, si recordáis, prácticamente un año después de la aplicación de los mulch, los suelos control que no habían recibido este mulch ya se encontraban cubiertos por la hojarasca depositada durante la regeneración natural de la masa forestal, habiéndose reducido las diferencias iniciales entre los tratamientos. En cuanto al ensayo de simulación del ciclo de sequía-rehidratación, destacó también el efecto positivo del mulch de trigo en la zona del Madroñal, en los periodos iniciales, al principio del comienzo del periodo de sequía y al comienzo igualmente del periodo de rehidratación, lo que indica un efecto positivo de este tratamiento sobre la recuperación de la actividad microbiana de los suelos quemados tras condiciones de sequía. Y finalmente, para poder evaluar el efecto de estas prácticas de una forma más amplia, se están estudiando otros parámetros del suelo, como son las propiedades físico-químicas, el contenido y sobre todo la calidad de la materia orgánica y la composición de las comunidades de hongos y bacterias del suelo. Aquí os dejo los correos electrónicos por si alguien quiere escribirnos cualquier comentario o sugerencia y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura, por tu interesante presentación. Una pregunta tengo aquí para ti de David Badía. ¿No te supuso ningún problema metodológico trabajar con lo que tú llamas HO y HMS? HMS, ¿a qué se refiere? No sé si es... HO y HM, horizonte orgánico, horizonte mineral, entiendo. Sí. ¿Algún problema metodológico? No, simplemente se trataron por separado, se analizaron por separado. Quizá en la toma de muestras sí supuso algún problema tratar de diferenciar bien estos dos horizontes en cada parcela, pero luego a la hora de
de analizar las muestras. El único problema es que había muy poca cantidad de suelo porque no se podían perturbar demasiado estas parcelas experimentales, entonces las cantidades con las que contábamos eran bastante reducidas y ya está, pero luego se analizaron por separado y se consideraron por separado estos dos horizontes. No sé si era eso a lo que él se refería. No sé, David, seguramente sí, sí. Te da las Vale. Sí, estrés, lo pero estoy da las viendo en el gracias. chat. Muchas gracias, Laura. Gracias, Pues gracias. antes de acabar, porque me supo mal antes, alguna pregunta que se quedó, sobre todo para Esther, si se quedó ahí perdida, alguien que levantó la mano para hacerle alguna pregunta, porque aquí veo que las preguntas a Manuel las ha ido resolviendo poco a poco y bueno, también él ya se ha extendido bastante en la respuesta con algunos de los compañeros y por supuesto deja el debate abierto para mucho más, pero hoy lamentablemente no tenemos mucho más tiempo porque, bueno, como sabéis, la sesión de la tarde empieza a las 3:30 y tenemos además la clausura. No sé, ya digo, para Esther si En quedaba gracia, algo. yo no lo he leído, perdona, buenos días, no he leído No, nada. es que era alguien que tenía la mano levantada, Ah, vale, no le vale. dimos paso y ahora no sé. Yo es que no lo he llegado a leer, por Yo eso no, es he que no. revisado. Ujú. Vale, era solo la mano. Sí, Vale, sí, es vale. que era alguien que tenía En ese momento la mano levantada. la mano levantada y entonces pues no sé exactamente si esa persona sigue con nosotros en el chat. Bueno, pues nada, creo que puede encontrarme fácilmente Si no, con el pues correo y exactamente, podemos hablar. creo que se puede profundizar un poco más Muy bien, por correo. muchas Bueno, pues nada, gracias. a finalizar la sesión, dar las gracias a los 4 participantes porque han sido unas presentaciones muy interesantes. Yo creo que se han expuesto muchos resultados. Siento muchísimo que hemos tenido que ir un poco apretados por el tiempo, pero las circunstancias son estas. Y nada, agradecerles a todos la presencia y por supuesto que sigan en contacto porque seguramente habrá muchas más preguntas e inquietudes. Así que nada, agradecer a la organización y a todos vosotros la participación en esta sesión. Muchísimas gracias.